completamente randoms porque... Estamos retomando las conversaciones de escribir en el aire, de lo que es este ciclo, y queremos, en primer lugar, hablar con algunos amigos que al estar tan cerca, paradójicamente parecieran ser lejanos. Uno de ellos es Michael Prado, que ahora está con nosotros y que acaba de sacar el libro Bodhisattva en el centro de Lima, donde ha escrito, donde quiero subrayar el verbo escribir, puesto que Michael viene de una larga, vasta y consagrada experiencia dentro de las artes visuales. ¿Qué tal, Michael? ¿Cómo andamos? Cuéntanos un poquito sobre este desplazamiento en el papel. Claro. Es un desplazamiento de la tinta, me parece. pero bueno, sí, lo que pasa es que, bueno, yo hace años fundé una editorial que se llama La Crema, y ahí me dediqué a publicar, bueno, varios trabajos en donde no escribía, ¿no? Entonces me apropiaba de material, o incluso publiqué un libro que se llama 433, que era un libro con hojas en blanco, ¿no? Y bueno, pero en realidad yo escribo desde el colegio, ¿no? Entonces, siempre he escrito, pero nunca me atrevía a publicar, ¿no? Y bueno, y un día me metí en el budismo zen y cuando estaba, digamos, en una... Claro, y ahí, en realidad, yo me recontacté con la escritura por medio del haiku, ¿no? Y porque ahí ahí en la comunidad trabajábamos con el haiku y teníamos todo un rollo con el haiku. Y comencé a dictar unos talleres y ahí comencé a investigar más y así comencé a escribir haikus, ¿no? Pero dentro de, digamos, de toda esta cuestión del haiku, claro, aparece el tema de Japón, ¿no? Entonces, siempre estaba, digamos, este rollo de que, ponemos haiku y ponemos, puta, el monte Fuji, ¿no? O ponemos las flores de ciruelo, o las de durazno, o no sé, o una cosa con tinta china. Entonces, toda una cuestión bien japonesa, ¿no? Y a partir de ahí surgió y claro, entonces, digamos, el haiku no es que haya nacido, digamos, así de la nada y surgió tal como es, entre comillas, ¿no? Sino que, digamos, es una forma que en algún momento de la historia se cristalizó y a partir de ese momento hasta ahora tiene su propio desarrollo, ¿no? Y claro, entonces, pensando un poco, era, digamos, si es que el haiku es, digamos, una forma viva, digamos, el haiku viene de un poema mucho más largo, con más versos y más sílabas, que se contrajo, ¿no? A 17 sílabas, que es un aspecto formal, que es el que todos conocen, ¿no? Hay otros más, pero es el que más se conoce, ¿no? Entonces, pensando un poco eso, dije, de repente también esta forma, así como se contrajo, también se puede, digamos, expandir, ¿no? Puede latir en ese sentido, ¿no? Y con todo este rollo, digamos, de lo japonés, que es de lo que trataba de huir, se podría decir, o de apartarme, ¿no? Me encontré con un texto bien interesante que hablaba sobre el famoso haiku de Bashok, que es el viejo estanque, una rana salta, ruido en el agua, ¿no? Que puede ser, hay varias traducciones. Lo que acabo de decir no sé si le pertenece a alguien, pero la cuestión es que era bien interesante ese texto porque hablaba de que, por ejemplo, el haiku comienza viejo estanque, ¿no? Una rana salta, ruido en el agua. Entonces,
te, te plantea una linealidad, ¿no? Digamos, hay un viejo estanque en el cual una rana salta y splash, suena, ¿no? Hay, digamos, una especie, tiene un carácter, digamos, objetivo, ¿no? Entonces, pero supuestamente la historia es distinta, ¿no? En el sentido de que no es que Basho estuvo como sentado al costado de un estanque y él vio la rana que saltó y splash saltó y él dijo, hasta que este es el haiku, ¿no? Y lo escribió y todo eso, ¿no? Sino hay una historia detrás de todo esto que revela otra cosa en realidad. Y es que al principio Basho no estaba en realidad frente a un estanque, sino estaba en una cabaña, qué sé yo, ¿no? Pero sí escuchaba cómo sonaba el salto de la rana, ¿no? Por eso en inglés se pone como eh, a, frog, a frog jumps into water sounds, ¿no? En el sonido del agua, no en el agua que suena y que luego suena, sino en el sonido del agua. Tú sabes que ese haiku fue hackeado, no se me ocurre otro verbo por paz, Ah, sí, porque, sí, Dios mío, él habla de chapaleaba en el agua, ahí mató al sapo. sí, sí. Incluso tiene otra, él ha traducido como, hay otro haiku que pone como tregua de cristal o una cosa así como súper raro. Entonces, claro, entonces ya, la cuestión es que primero yo tenía el ruido el ruido del agua provocado ¿cómo se llama? Las ranas. Y luego él suma el verso del viejo estanque, ¿no? Pero lo pone al inicio, ¿no? Pero en realidad, si es que lo vemos, digamos, como lo estoy contando, sería más como una rana salta, ruido en el agua, un viejo estanque, ¿no? Ajá. Entonces ahí surge una cosa bien interesante porque hay, digamos, una especie de... hay un desfase entre lo que está ocurriendo y la cuestión mental o de la conciencia, ¿no? O sea, el estanque aparece en la conciencia, no aparece, digamos, no es que está frente a un estanque, ¿no? Entonces, eso es bien interesante porque hay un concepto que a mí me gusta mucho que es el de Marcel Duchamp que es el infraleve, ¿no? Y él dice, por ejemplo, que si tú de un mismo molde sacas, digamos, dos esculturas, ¿no? Vacías dos esculturas, la diferencia de esas dos esculturas se da por infraleve, ¿no? O sea, Ajá. para mí no son iguales, pero digamos, pueden ser, o sea, se ven iguales, pero esa diferencia súper sutil o esa diferencia infraleve, bueno, se da por infraleve, ¿no? Entonces está a un nivel de percepción que digamos, no es, digamos, común, ¿no? Incluso él decía, ¿no? Que, por ejemplo, el urinario, cuando pasaba de ser un objeto ordinario, cotidiano, a una galería de arte, el espacio intermedio es el infraleve, ¿no? Entonces, ese momento en el haiku, en donde uno escucha, digamos, las ranas saltando y pasa al viejo estanque, ahí hay también un espacio de infraleve, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, esa problemática, dije, ok, esto está como, no sé en qué año fue haiku, 1600 puede ser, por ahí, o no me acuerdo, sí, por ahí más o menos. Entonces, trasladé, digamos, bueno, por lo menos intenté trasladar esa cuestión de Japón en un contexto, digamos, rural, por decirlo de alguna manera, al centro de Lima, ¿no? Entonces, es ahí en donde el proyecto nace, ¿no? El proyecto nació intentando, o sea, viendo esta problemática y diciendo, ¿cómo puede funcionar esto en el centro de Lima, ¿no? ¿Cómo pueden haber estas cosas? ¿Cómo en el poema se pueden ver, pueden estar las cosas que ocurren y al mismo tiempo como, pum, pasar como un plano de conciencia, luego salir, entrar y van apareciendo las cosas, ¿no? Entonces, en ese momento ya no me importaba, digamos, escribir
haikus, sino, digamos, me interesaba más ese flujo en donde el lenguaje y la realidad, digamos, engloba a estos planos como que se le llama como objetivo y subjetivo, ¿no? Entonces, como pum, 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 pum. Entonces va Flujos como de conciencia. flujos de conciencia, sí. Entonces las cosas van como apareciendo. Y claro, y eso me planteaba un tiempo, ¿no? Que era el tiempo presente, ¿no? Entonces, eh, un amigo cocinero me dio que hace adobo, ¿sabes? Él, Ah, man, él es el enamorado de Roma. de Roma, sí. Y él me dijo, cuando me escuchó leer, me dijo, oye, qué chévere tus poemas, porque siempre comienza, ¿no? Entonces, eso es lo que me interesaba, ¿no? Que el poema no haya un presente, no haya un futuro ni un pasado. Creo que debería ser al revés, un pasado y un futuro, no sé. O lo dije igual, no me acuerdo. Sí. Bueno, bueno, la cosa es que me interesaba eso, ¿no? Que el poema siempre vaya comenzando y comenzando y comenzando. Entonces, eso en el tiempo tiene, digamos, un impacto fuerte para mí porque ya no pienso en la lógica del fragmento, ¿no? Porque el fragmento yo lo veo como una supervivencia, ¿no? Como una ruina, algo que el tiempo ha dejado, O ¿no? un anuncio de lo que viene, Ah, también puede ser, sí, ¿no? o un anuncio de lo que viene, sí. Pero tiene cierta nostalgia y como cierta pérdida de totalidad, ¿no? Entonces, claro, es como, para mí como el fragmento lo que hace es coge el anzuelo del tiempo, ¿no? Y en cambio, yo intentaba pensar más en términos de instantes, ¿no? El instante sí no coge el anzuelo del tiempo, el instante se retrae al tiempo, ¿no? Y se retrae de tal tiempo, de tal forma que ya no es tiempo, ¿no? Entonces, claro, eso es lo que me interesaba, digamos, en el poema, ¿no? Como siempre comenzar, instante tras instante, momento tras momento, ¿no? Por ahí va, creo. Creo que tenías una pregunta, Braulio, acá dice, Braulio Sí, Sebastián, sí, sí, ha levantado la mano. este, mala costumbre de llevar clases virtuales, lo de levantar la mano, pero sí, Ajá, sí. interrumpe nomás, sí, sí. No, o sea, es que se me ocurrió algo con lo que estabas diciendo, que es una distinción que me parece interesante que hace Vicente Luis Mora, entre lo que es fragmentario y lo que es un fragmento. Porque de hecho es la misma distinción que tú has hecho, solo que como para defender el término fragmento. Porque la idea de lo fragmentario es aquello que en algún momento fue un todo y que se Ah, está sí, sí. resquebrajando, ¿no? Y lo que es un fragmento es algo cuya naturaleza es ya ser ese instante, ese fragmento, ¿no? En lugar de ser una parte perdida o una parte de un todo perdido, ¿no? Que es, como dices, es nostálgico. Y él lo contraponía con dos maneras de escribir distintas, ¿no? Creo que es un artículo sobre narrativa, pero creo que se extrapola por otras cosas, ¿no? Ah, sí, interesante. Bueno, yo esa diferencia entre el fragmento y lo fragmentario no lo conocía, ¿no? Y sí, claro, así como me lo dices, es totalmente de acuerdo, ¿no? Porque al final, digamos, este instante no es que sea un segundo, no es que sea medio segundo, sino es que es todo el tiempo. Y como es todo el tiempo, es todo el espacio. Entonces, creo que por ahí va, ¿no? Entonces, claro, la cosa del fragmento es como coger, no sé, como una cosa de un libro y ponerla aquí, luego ponerla acá, pa. Entonces, a mí en el centro de Lima me daba me daba ¿cómo decirlo? Como una vibración, ¿no? Que porque claro, o sea, todo ahí está completamente, tú no sabes dónde termina, por ejemplo, yo para escribir este libro hacía por decirlo de alguna manera, mis salidas de campo, ¿no? Y,
claro, entonces en una salida veo que pasa un señor quemando saumerio, ¿no? Entonces yo atraveso el saumerio, ¿no? Como que lo paso, ¿no? Entonces ese momento fue como una locura, pero claro, entonces, ¿dónde termina ese saumerio, ¿no? Digamos, ¿no? ¿Dónde termina de expandirse, ¿no? En realidad ese saumerio no termina de expandirse y se comienza a mezclar las cosas, ¿no? Entonces, por eso, en el centro de Lima, digamos, la dinámica, la dinámica del centro de Lima era una dinámica, digamos, total, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, la gente iba, venía por acá, salían las cosas por allá, entonces todo estaba, no sé si decir mezclado, pero era una totalidad, ¿no? Entonces, creo que por ahí va, no sé si ha aumentado algo. A ver, yo no creo que con lo que estás diciendo estés atentando contra el fragmento o lo fragmentario. Y no creo que vayas por ahí. O sea, a mí una de las impresiones que tengo, sí quiero aclarar que Bodhisattva en el centro de Lima no tiene nada que ver con Rambo en polvos azules, porque creo que es un poco la asociación subconsciente que se puede dar en el lector promedio limeño, ¿no? O Poeta en Nueva York. O Poeta en Nueva York, estamos jodidos. Pero veo una yuxtaposición constante de planos y tonos, ¿no? O sea, sí, la yuxtaposición era una cosa que siempre quería trabajar, ¿no? O sea, era algo que siempre lo tuve presente, ¿no? Sí, entonces esa yuxtaposición implica haber trabajado con una serie de niveles de realidad, incluyendo los más pastrulos, que ya pueden asumirse como, si fuera académico, te diría como elementos surrealizantes o patafísicos, pero en realidad tú estás hablando todo el tiempo de la experiencia, subrayo esta frase, en distintas investigaciones de campo en el centro. Sí, porque, digamos, incluso la yuxtaposición es no sé si es un recurso del haiku. Entonces, pero claro, entonces acá hay una cuestión interesante, porque si yo pongo, por ejemplo, una copa y una casa al costado y las estoy yuxtaponiendo, ¿no? O una casa y un cráneo, ¿no? Las estoy yuxtaponiendo. Pero lo interesante de la yuxtaposición es que la yuxtaposición no lo hace todo. La yuxtaposición es solamente un momento, porque lo que viene luego es la disyunción. Y la disyunción es lo que hace que esas dos cosas entren en relación y, digamos, en la lectura cobre como un sentido que no está ahí, ¿no? O un sentido, digamos, infraleve que está por ahí, ¿no? Y esa infralevedad, tomando el término que rescataste, tal vez podría manifestarse, no quiero decir versos, ya porque me parece una palabra horrible, pero en esas líneas que parecen constituirse en bisagras y tienen una doble significación. No sé si me podrías traducir en fácil porque sé que me has entendido. A ver, ¿puedes repetirlo? Hay líneas Sí. que se conectan con la inmediatamente anterior y la que... y con la posterior. Sí. Sí, esa es una cosa que también estaba buscando siempre porque digamos, puede ser una característica del idioma, por ejemplo, chino, ¿no? Donde los sinogramas a veces tú no sabes si se conectan con el anterior o con el posterior, ¿no? Entonces, lo que sí yo quería en este libro era, de alguna manera, no sé si desfasar la pausa o alterar, digamos, la pausa versal, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y para potenciar sentidos, ¿no? Entonces, claro, cuando, digamos, estas partes que se conectan con la parte posterior, bueno, es al revés, en realidad, con la parte posterior y anterior,
te genera una lectura distinta, ¿no? Porque para mí lo que me importaba en ese aspecto no era simplemente que potencialice el sentido así a lo abstracto, ¿no? Sino que en la lectura los sentidos se puedan, digamos, puedan aparecer, ¿no? Entonces, cuando uno va leyendo, ¡pum!, aparece un sentido, pero luego avanza y lo cambia, pero no te detengas, ¿no? Simplemente sigue y coges el otro sentido y así vas. Entonces, por eso creo que muchos de los comentarios que he recibido de amigos cercanos siempre me han dicho como que leer los poemas en voz alta es muy distinto a que si los lees, digamos, en silencio, ¿no? En una lectura silenciosa. Ahora, para quienes no tienen el libro todavía, como dato curioso, es que los textos o poemas de Bodhisattva responden a una métrica. Y eso tampoco me parece gratuito. Cuéntanos un poquito de por qué te animaste a ello, a pesar de los miedos que en algún momento comentamos, ¿no? Sí, tengo miedo. Porque en realidad fue una cosa más intuitiva, ¿sabes? No es que yo me haya planteado como escribir en metro, ¿no? Sino que en algún momento dije, a ver, ¿cómo será esta cosa, no? Y y hay un montón de alejandrinos. Entonces, alejandrinos, pero todos son de verso mayor, ¿no? Entonces, de arte mayor, perdón. Y no sé por qué salió así. Por ejemplo, el otro día cogí hay un poema largo de, ¿cómo se llama? Julio Herrera Rising, ¿puede ser? ¿Ya? Sí. Que está todo escrito en alejandrino, ¿sabes? Y lo comencé a leer y me sentí bien cómodo. Ya. ¿No? O sea, lo leía y decía, ¡wow! Esto suena muy bien, se ajusta. Dije, pucha, genial, ¿no? Ahora, yo no sé si es que esto tenga que ver con la métrica del haiku, ¿no? Justamente por eso señalaba lo de la métrica Mm. y me atrevía a echarle la culpa al haiku, ¿no? Sí, porque, por ejemplo, de repente, por ejemplo, el alejandrino, que son 14 sílabas, podríamos decir que son 2 versos de 7-7, ¿no? Uh-huh. Entonces, o si hago un dodecasílabo, puede ser un 5+7, ¿no? O un 10, o un 12. Bueno, 12 ya lo dije, ¿no? Entonces, creo que sí influyó el oído, ¿sabes? Influyó el oído, pero al mismo tiempo, en mi ansiedad, no la quise aceptar, ¿no? Entonces, fue más como, ok, ya lo tengo como más o menos interiorizado, pero simplemente lo informalizo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Al estar en el centro de Lima, ¿no? Digamos, vamos a hacer esta cosa, vamos a informalizar la métrica, ¿no? Entonces, y por ahí supongo que hay intuiciones, hay haikus que están ahí escondidos en los poemas, que son que los he reescrito, ¿no? Hay onomatopeyas que están en algunos haikus que los he puesto en los poemas, ¿no? Por ejemplo, en el poema Mentes Peruanas hay un sas, ¿no? En realidad es así, es un baja, ¿no? Entonces eso viene de un haiku de Onitsura, por ejemplo, ¿no? De una traducción, ¿no? Entonces, que es algo así como campos de trigo, la alondra sube y sas, desciende, ¿no? Entonces, el splash, por ejemplo, del poema Charcos es el splash de la rana, ¿no? Entonces, por ahí va la cosa, ¿no? Entonces, sí tiene bastante... y también hay imágenes del budismo que también la hace como, no sé si es peruanizado o no, ¿no? Como la flor de loto, por ejemplo. Los ¿no? has acriollado. Los he acriollado, ahí está, sí. Porque incluso la palabra misma, bodhisattva, yo no la quería escribir en sánscrito. Porque el sánscrito puede asustar, ¿no? Entonces, Sí. sí, es una lengua
no sé, pero lo decidí escribir como de manera coloquial, por ejemplo, ¿no? Y bueno, ¿qué dijiste? Estábamos hablando de la La criollada, criollada. sí. Sí. Entonces, por ejemplo, la flor de loto, por ejemplo, que es la flor, el símbolo de la iluminación, ¿no? Entonces, claro, dije, bueno, que surge del fango, ¿no? O sea, de la mierda, ¿no? Entonces, dije, bueno, ¿qué se puede encontrar aquí, no? Entonces, claro, pensando, reflexionando, investigando, me di cuenta con la flor de Mancaes, ¿no? Ujú. Que no es que surja, digamos, del fango, sino que surge del desierto, ¿no? Que es donde no hay nada, ¿no? Que es algo más típico, digamos, de nuestro paisaje por el viento que viene perpendicular a la costa de Perú y Chile, ¿no? Que es lo que hace que en esta parte haya desiertos y no seamos, digamos, como Colombia, ¿no? Entonces, claro, esta flor de Mancaes, digamos, no surge del fango, pero surge, sí, digamos, de un terreno, digamos, bien agreste, ¿no? Porque incluso una vez, cuando fui a las lomas de la Chay, ahí están ¿cómo se llaman estos árboles? Mm, o agarrobos, puede ser Ajá. agarrobos, pero no estoy muy seguro. Pero dudo, sí, no Sí, alucinó algarrobos en la Chay. no, ¿cómo se llaman estos árboles? No me acuerdo, Bueno, ¿ya? estaban esos árboles, Estaban ya. ahí y la gente le había puesto sus cartelitos que decían, cuídalos porque vivir aquí es como bien jodido. ¿No? Entonces, había, no sé, cierta compasión con los árboles, ¿no? Bueno, o había cierta conciencia de que hay una temporada en donde ahí es complicado vivir ahí, ¿no? Sobrevivir. Y claro, entonces también cuando fui a las Lomas de la Chay, uno tiene esta imagen como este paisaje idealizado, ¿no? Que más que todo porque se ven cuadros, entonces como los cuadros no suenan, entonces el paisaje suele, digamos, plantearte cierta atmósfera silenciosa, ¿no? Y más si estás en un museo, ¿no? Ujú. Pero en cambio, cuando yo fui a ver más de la Chay y era temporada, digamos, de invierno, que es donde estaba todo verde, no sabes la bulla que había. Ah, no te La, creo. la bulla era ensordecedora, era como si estuvieras en la avenida Bancay, pero con animales, ¿no? Entonces era bien interesante porque yo dije, oh, o sea, ¿por qué hay tanta bulla? Porque los pájaros, todos estaban hablando, gritando, ¿no? Entonces, eso fue como algo interesante que también tiene que ver, creo que, con los poemas, porque los poemas también intentaban plantear cierta voluptuosidad, ¿no? Polífona. Sí, también puede ser, sí, sí. Ahora, mira, por la forma como estamos hablando, ¿sabes qué me preocupa, Michael? Que quien nos escucha, No sé, no no entiendo ahora nada. que están con el síndrome Vallejo, digan, este muchacho es ilegible como Trilce, entonces no sé si Sí, podrías, sí. este, Leer, dices, Leo, ok. sí, por ahí un par de Claro, textos. claro. Voy a leer, a ver. Bueno, este es el libro, lo pueden encontrar en librerías. El libro viene con un separador y los poemas los leí en el centro de Lima, o sea que este es como un CD en donde tú vas a escuchar los poemas leídos por mí con el fondo del centro de Lima. Bueno, eh, a ver, vamos a leer este. Callejón. Ah, ya, y también lo que me interesaba era que la anatomía del poema, ¿no? Esa es una cosa que dijo el editor, ¿no? La anatomía del poema. Entonces, todos son solamente no sé, yo no me atrevería a llamarlo una estrofa, pero,
pero todos son, digamos, un bloque, ¿no? Bueno, en fin, callejón. No hay suposiciones, en el callejón nace la bulla, todos gritan, es natural, pero su razón no es. No la dejan ser, en el coro no saben qué pasa, cacarean, aúllan, burbujean, lavan sus plumas y solo la nariz puede salir de la jaula. Allí hay 14 pericos australianos y solo uno es amarillo. Los demás son celestes y de los celestes, 2 son el amor de mi madre por mi padre, el perro, o los cachorros, lejos de su teta, son melosos, vulnerables y sin raza, del color de nuestro miedo. Algo parecido pasa con el camaleón de al fondo, que reacciona a mi mirada y me dice que su técnica tiene un límite, que incluso la araña, muerta de calor, teje deprimida para sí misma. Y tiene razón, todos aquí tienen razón, bajo esta abstracción, esta misma que llamamos habla. A ver, voy a leer otro. Voy a leer este que se llama Vía Expresa. Vía Expresa. El sonido de la vía expresa, una flauta, plantea notas, escudos, huecos municipales, trazan una espiral de suma, un eco, la emergencia de la sirena, empuja, produce otro espacio en los espejos retrovisores, se advierte una ruta hacia la muerte, largos insultos de profundidad peluda, vértebras que mascan nervios, kilómetros de lumbalgia bajo el sol, las carcasas de los carros brillan, mueren como labios recién pintados, la sombra de los puentes reúne la locura, gracias, nube negra que nace del trayecto atravesada, tráfico, fósil, sustantivo del tic-tac, edificios que proyectan de lado a lado nuestras rutinas, los metros cuadrados del insomnio, entre paredes blancas, la misma canción suena, gira en el destino, da vuelta en el óvalo, y entre pestañeos se afilan los placeres, el sufrimiento, la puntualidad que arroja los cuerpos contra el incienso. Uno más para que sean 3. Dale, dale. Bueno, 2 más fácil para que sean 4. Lee el código de barras, de paso haces publicidad. Bueno, código de barras, a ver, código de barras. Ok, código de barras. Y entre los recados transita arrugada una bolsa, es tu día a día, tus panes calientes, tu próxima y hermosa vida sellada al vacío. Pip, el código de barras. Pip, los champiñones, las alas de pollo. Pip, en otra bolsa, tu valoración estética sobre la garúa y la superficie lenta de tus paltas. Pip, galletas hechas polvo. Pip, la botella de lejía o tu inconsciente proyectado en las manchas de la vaca. Pip, palabras en bolsas que a fin de mes son nudos a punto de reventar por tanta presión. Bip, por tanta agenda bajo la luz de la luna, cuando todos agitan la cama con divorcios. Bip, con hijos que no pueden dormir. Bip, un vino. Bip, 6 cervezas heladas que mojan la bolsa antes de que deposites tu esperma en un plástico triste, allí en donde las cabezas rumian. Bip, con la potencia que cuelga sostenida. Bip, 2 asas. Uy. Importa, bip, otra bolsa, bip, la suma de las partes, bip, el gallinazo, revive otro ciclo. No sé si fue adrede, pero te cuento que de una inmovilización de tu imagen. ¿Ah, sí? ¿Fue conceptual o fue la señal? Fue la señal, fue la señal. Sí. Bueno, a ver, uno más. Estibadores. A ver, estibadores y estibadores. Los estibadores tienen carretas de madera gruesa, de colores desgastados, cada una tiene un número. La 23, por ejemplo, está vacía, pero tiene sentido. La 47 lleva volúmenes apilados, platos de tecnopor. La 39 va lento y la leche se balancea dentro de las latas. Esto es un decir, por ejemplo, el estibador de la 2
grita entre pasos que le den permiso, 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 y los que le dan la espalda se apartan en silencio, intuyen el óleo lento de la palabra, en cambio, los que van de frente afrontan la fuerza de un planeta, el cráter, la seguridad del meteorito, el caucho seductor, que sobándose con la costra orgullosa dice, no estamos muertos, es el origen de la palabra, y aquí vamos conjugando los meridianos, somos, presencia, la sangre, la balanza, y esta, nuestra fe. Y hay uno más para que sean 5. Ya, dale. Ya vas a competir con Valeria, ya, dale. Es que bueno. Dime. No, dale. Bueno. No hay quinto malo. Es que agarro y ya no paro. Bueno, a ver. Palomas. Las palomas agitan alocadas, caminan entre reflejos de cuero lustrado, picotean la realidad que ignora los trámites de cara, abajo de la cintura, sus alas esparcen partículas de aburrimiento, saltan en tu soga, saltan antes de que el sol se deposite en tu plan lejano. Solo la legaña sabe lo gris de las plumas, del rival, del pecho hinchado y la ubicación de los nidos que esquivan nuestras predicciones, nuestras ofertas, impactantes, las bandadas, una tesis movilizan, condicionan lo caído en superficies laborales, tacones, colillas, alegan otro tiempo, plof, cae la caca, sobre utopías perdidas en los bustos de Arguedas, de Alexander von Humboldt, de Sun Yat-sen, no te rías de los bustos, porque son el punto álgido de la materia gris que se desplaza idílica por los cielos, que solventa debates, correspondencias, bajo la puntería que ignora los ascensos, las entrevistas, las sustentaciones. Ya, ahí sí me quedo. Es curiosa la experiencia de escucharte. Creo que tenías una pregunta, Braulio, yo me guardo. No es exactamente una pregunta. No me siento capacitado de hacer una pregunta porque todavía no tengo el libro. Me ha cohibido. No, porque todavía no tengo el libro. No sé si ya está en Licántropo, pero si está por ahí, me paso uno de estos días. No, pero por eso no es una pregunta, pero sí tenía como un comentario que no sé si es... bueno, sí, supongo que es una pregunta. Lo que pasa es que te estaba escuchando hablar de toda la cuestión del haiku y todo lo demás. Y ahora escuchando los textos me hizo pensar en algo diferente. Porque no sé mucho de haiku, pero sé, por ejemplo, de estas estampas de primavera, cuyo nombre en japonés no recuerdo, que es toda esta representación del ukiyo-e, de la vida, de la clase social shonen y toda la cosa, pero que son representaciones del día a día, de cosas completamente cotidianas. O los barrios flotantes, sí, puede ser. Sí. Y estaba pensando en eso, claro, y el mundo flotante de la inconsistencia del centro de Lima podría ser una manera de pensarlo. No sé si algo hay ahí o quizás estoy tejiendo castillos en el aire, pero me hizo pensar en eso el escucharte. No, sí, me parece una asociación interesante. Y ahora que dices eso, me acuerdo mucho o sea, a veces siento que los poemas son como haikus que se van frustrando, ¿sabes? O sea, como que por un momento parece que va a salir un haiku, pero se frustra y surge otra cosa, ¿no? Y creo que tiene que ver con esta experiencia en el centro de Lima, ¿no? En donde el tiempo, digamos, no es que pase más rápido, pero, o de repente sí, pero va por ahí, ¿no? Entonces, sí, me parece interesante, digamos, que se haya asociado con estos barrios, estos mundos flotantes, ¿no? A donde el tiempo, yo agregaría,
más que lineal, pareciera ser plural, y me parece, o sea, no es una recta, sino que estoy pensando en un racimo de uvas que me caen en la mitra, ¿no? Interesante, sí, sí. Sí. Claro, no, sí, no es una. Sí, sí, eso también cuidaba bastante de que no se construya, digamos, una linealidad de repente evidente, ¿no? Sí. Ahora, es bien distinto la experiencia lectora, o sea, para quien ha leído el libro, de leerlo a luego escucharte, por ejemplo, y yo he sentido, estoy hablando exclusivamente a nivel de percepción, he sentido una oralidad que en la experiencia lectora no tuve. Tanto así que por momentos, o sea, habían hasta lampos, no creo que sea la forma de leer, sino creo que es la lectura en voz alta, hasta lampos y reminiscencias que podrían conectarse con lo beatnik. Primero, ¿a qué te refieres con lampo? Destellos de oralidad que te hacen pensar en experiencias habladas. Sí. Voy a ver un poquito a la imagen de la uva, porque por ejemplo, la uva me parece interesante porque te plantea, digamos, no lo quiero llamar origen, pero se puede entender como un origen en el que se va ramificando, ¿no? Entonces, esa imagen ramificada es más o menos lo que más o menos el poema de repente intenta, ¿no? Ahora, en relación a... Bueno, en realidad, si se le puede llamar el Salmo 3 de Ginsberg, que habla de las grúas, ese es un poema que a mí me encanta. Y ese es un poema que lo he tenido bastante presente mientras escribía estos poemas, ¿no? Después también el otro, Kadish, me parece, ¿no? Pero claro, el verso de Ginsberg no es exactamente un verso, ¿no? Es más como un párrafo, ¿no? Y es mucho, y es más, digamos, bota más, ¿no? ¿No? Y tal vez lo que más, y otra cosa que más he leído en este momento, en el momento de escritura, creo que fue a Juan Ramírez Ruiz, me parece, ¿no? Entonces, creo que por ahí va, ¿no? Estas imágenes que, por ejemplo, en el Júbilo habla de la punta ¿dónde está esta cosa? La punta del 4, ¿cómo es? O la vía, ¿cómo está esta cosa? A ver. La punta involuntaria del 5, ¿no? O la redondez del 4, ¿no? Ese tipo de imágenes a mí me fascinan, ¿no? Pero claro, no tiene que ver con la brevedad que tú dices, ¿no? Me estoy yendo por otro lado. No, pero está bien, porque así como hablamos antes del acriollamiento, volvemos al mismo punto de acriollar, de pronto, oralidades que podrían estar presentes como aleteos, ¿no? Sí, claro. Sí. Claro, porque, por ejemplo, el libro tiene un poema de entrada, un poema de salida, y en el medio hay 3 secciones, ¿no? Y al final de cada sección hay un poema en prosa, ¿no? Y estos poemas en prosa sí toman mucho de la oralidad, digamos, del centro de Lima. Intenté básicamente trabajar a partir de la voz de un vendedor ambulante, ¿no? Que en realidad explica algunas cosas del Dharma, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces predica, no sé, qué sé yo, ¿no? Entonces, bueno, voy a leer uno para que se entienda de qué va el asunto.
Esto acá, este se llama Niño Buda. Mire, para ser un niño Buda, señoras y señores, usemos lo que está a la mano porque no lo venden así nomás. Por eso es mejor comprar un ángel. No importa si es de plástico, señora. No importa si es de cerámica. Luego le cortas las alas, le quitas la ropa perlada, lo dejas calato. Si tiene pelo, puedes cortársela a tu gusto. Después le pones un manto anaranjado, una ropa sobre, le levantas un brazo que señale el cielo y el otro que señala el piso, la tierra, dependiendo de la circunstancia. También puede usar un Ken o una Barbie de piel morena y tropical. Repite el mismo procedimiento. Si, por ejemplo, tiene cola, se la dejas. Y si la gente dice que no es un Buda el que está en el centro de la pileta, aunque esté bañado en té dulce, señoras y señores, no digan nada. Hagan lo mismo que los niños. Solo señalen lo que les sorprenda en este momento. Me hace evocar algunas exploraciones de Juan Javier Salazar también, a quien no creo que sea. Puede ser, puede ser. Tipo como vendiendo el perucito, algo así. Así es. Así es. Claro, sí. Y claro, ver, te quiero hacer una de las preguntas tradicionales en este tipo de encuentros. Vamos a ponernos conservadores, ¿ya? Si tuvieras que ubicarte dentro de este espectro, dentro de ese monstruo que es la escena, que felizmente no conozco porque estoy bien lejos, la pregunta sería, ¿con quiénes te sientes en diálogo? ¿Con qué poéticas sientes que este bodhisattva puede dialogar, puede entrar en conversación, por decirlo de otra manera? Esa pregunta... Pregunta periodística, no te voy a preguntar por el ceviche porque, en fin. o la causa rellena. Claro, a ver. Bueno, yo creo que... tú dices escena local, ¿no? Sí, sí, no nos compliquemos tanto. Claro. Bueno, yo creo que Juan Ramírez Ruiz es uno, pero solamente un par de vueltas por la realidad, ¿no? Vida Perpetua no lo he tocado, Las Armas Molidas tampoco lo he tocado, ¿no? Solamente un par de vueltas por la realidad. De ahí, ¿sabes? César Mono tiene algo. César Mono tiene algo y que me gusta. Luego, no sé, te sabes, mira, uno de los libros que más me ha influenciado en mi vida es Residencia en la Tierra, 1 y 2, de Neruda. Entonces, ese libro a mí me chocó bastante cuando estaba en la universidad porque yo en ese momento leía El Cementerio Marino, ¿no? Uh-huh. De Paul Valéry, Mallarmé, por ahí cosas de José Ángel Valente, ¿no? Y en un momento leí Residencia en la Tierra 1 y 2 y ¡plá! Y me tiró al piso, ¿no? Y dije, pucha, me equivoqué. Curioso eso, ¿eh? Dije, estuve equivocado. Y a partir de ahí surgió todo el camino que me trajo hasta acá, ¿no? Hasta el Bodhisattva en el centro de Lima, ¿no? Tendría que ver los libros, en realidad, como para poder decirte, porque así, tipo que no se me viene otro nombre. Sí. Yo tengo una objeción. Si no has leído Las Armas Molidas, es por flojera, porque conste que el laboratorio te pasó el PDF. ¿eh? Sí, es por flojera. Tengo que reconocerlo, es por flojera. Bueno, nos quedamos entonces en esta primera emisión de Escribir en el Aire, en el retorno. ¿Que ya acabó? La emisión, sí, nosotros seguimos conversando un rato, igual ya nos va a cortar Braulio. Estamos una hora casi en esto, no quiero que... No, claro, internet, el tiempo es distinto. Sí. No quiero calatear el libro. Bueno. Porque en el libro también
no utilizo signos de puntuación, ¿no? Pero solamente utilizo uno, que solamente están al final de los poemas en prosa, que son los 2 puntos, que acá se ve, ¿no? Todos los poemas en prosa terminan con 2 puntos, ¿no? Entonces, bueno, en realidad esa vaina me la robé de Octavio Paz, ¿no? Sí. En su Piedra de Sol, no sé, siempre termina con 2 puntos, ¿no? O termina con 2 puntos, ¿no? Entonces, y el tema con las... El libro tiene muchas imágenes, por decirlo de alguna manera, pero el último... ¿Se cortó? No, acá estamos. Ya. Pero una de las cosas que se piensa de la imagen es que es visual, pero las imágenes son en realidad del cuerpo. O sea, son de varios sentidos, ¿no? Y, por ejemplo, uno cuando ve el Cristo, por ejemplo, de Velázquez, claro, es un ojo, entra por el ojo, ¿no? Pero ese cuadro tiene algo que no es solamente visual, ¿sabes? Tiene otra cosa. Y después de tanta imagen en el libro, tal vez por decirlo de una manera, sí me interesó. Al final tengo un poema dedicado al matcha, que es el té verde japonés, que te lance hacia una imagen, digamos, distinta, ¿no? Porque al final termino algo como madre y padre, córtense los párpados, entiérrenlos en la berma central, riéguenlos y que de allí nazca la imagen del no pensamiento, ¿no? Entonces, dejar al lector, digamos, frente a esa imagen es lo que me interesaba, ¿no? Creo que durante todo el libro, ¿no? Pues hay varias referencias al vacío, a la nada, ¿no? En fin. Pero bueno, por ahí va. Ahora sí, me callo.